Muy buenas tardes, qué placer enorme entrar a sus hogares a través de Max TV Online. Bienvenidos a Médico Online. Ya saben ustedes que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, sugerirnos el tema que quieran tratar, otra vez a través del WhatsApp también es una gran alternativa. Si me ayudan por favor con las direcciones para que ustedes comiencen a seguirnos ya y nos sugieran algún tema o nos hagan algún tipo de sugerencia. Recuerda, Max TV Online te está esperando. Ahí tenemos en Facebook Max TV Online S, en Instagram Max TV Online _S y en WhatsApp, ojalá que no me falle el ojo y no les dé un 9 de más. 09 99 98 81 44. Puedes llamarnos o enviarnos tu mensaje. Hoy tenemos la compañía de la doctora Jacqueline Macías, anestesióloga y especialista en terapia del dolor. Y justamente de eso vamos a hablar. Bienvenida, doctora, qué placer. ¿Qué es exactamente la terapia del dolor? Muchísimas gracias por la invitación. La terapia del dolor es una subespecialidad muy importante que se ha desarrollado mucho en los últimos años, porque trata de abarcar todo lo complejo que es el dolor. Hasta hace pocos años se pensaba que el dolor era la consecuencia natural de algo, un traumatismo, una enfermedad, correcto, etcétera, pero no se tenía conciencia de que el dolor en sí traía una serie de consecuencias para todo el organismo. Por ejemplo, a nivel cardiovascular aumenta la presión, aumenta el consumo miocárdico de oxígeno, es decir, que tener dolor, un dolor agudo, por ejemplo, puede a un paciente predispuesto llevarlo a consecuencias muy serias como un infarto. Entonces, se empieza a tener conciencia de las graves consecuencias del dolor y se empieza a estudiarlo y se difunden las clínicas de dolor por el mundo. Así que la terapia del dolor es ya una necesidad, es tratar todo tipo de dolor, desde el dolor agudo hasta el dolor crónico, con todas sus enfermedades, problemas vasculares, problemas de columna, problemas de articulaciones, etcétera. Todo tipo de dolor debe ser tratado porque sus consecuencias pueden ser muy serias y el sufrimiento, la angustia y la depresión es seriamente un problema muy grande en la actualidad. ¿Un terapista de dolor debería ser anestesiólogo? No necesariamente. En realidad hay varias especialidades que pueden seguir este rumbo, cualquiera que esté interesado en el área del dolor, pero es más común que sean los anestesiólogos, sobre todo por el manejo en sí de ciertos procedimientos, el conocimiento de fármacos y de procedimientos, ya que la especialidad o el cuarto escalón ya en el tratamiento del dolor tiene que ver con tratamientos intervencionistas, procedimientos que se hacen en quirófano para tratar hernias discales, para tratar artropatías facetarias, etcétera. Entonces, la familiaridad con determinada manualidad y el conocimiento amplio de fármacos hacen que el anestesiólogo sea como el referente natural hacia el dolor, pero también los oncólogos, también clínicos, cualquier especialista interesado en ello puede hacerlo. Mi experiencia en lo personal, o el acercamiento que más he tenido con relación a la terapia del dolor, como le mencionaba la doctora antes del programa, fue con mi mamá, que tuvo un cáncer de hecho terminal, y yo considero que la terapia del dolor la acompañó o la ayudó a bien morir. Así es. Siempre digo eso, porque realmente, si bien es cierto que contra la metástasis que ella tenía no había nada que se podía hacer, también es cierto que a través de la terapia del dolor se procuró que ella no tuviera dolor, al menos dolores, ¿me entiendes? Y obviamente se fue apagando simplemente y no tuvo que sufrir. ¿Cuándo se puede aplicar la terapia del dolor? ¿Siempre o no? No siempre. En general, el dolor hay dos tipos de dolor. El dolor agudo, que es el que se produce como consecuencia de un traumatismo o de una enfermedad que aparece súbitamente y que obviamente tiene una causa y un tratamiento. Pero existe el otro tipo de dolor. Ese primer dolor, el dolor agudo, es un dolor que nos ayuda o que nos previene. Si yo pongo mi mano al fuego, el dolor hace que la retire. Entonces es un mecanismo de defensa de nuestro organismo. Y así debe ser considerado, así debe ser tratado. Es un dolor generalmente de gran intensidad tratado y debe superarse una vez que la noxa o la agresión desapareció. Pero está el dolor crónico, que actualmente es un problema muy serio. Es cuando el dolor persiste más allá del tiempo en que debía curarse, o esos dolores que se prolongan en el tiempo aún ya sin una causa aparente,
ese dolor crónico ya se constituye en una enfermedad por sí misma. Okay. Y es uno de los más difíciles de tratar. Pero uno a lo largo de la vida comienza como a aprender a vivir con dolores, o es una idea mía. A partir de los 50 años a uno le pasan cosas raras. Yo recuerdo que después de cumplir los 50 años le escuchaba a mi mamá decirlo, pero no lo he vivido en carne propia. Pero a partir de los 50 uno amanece y dice, ay, me duele el codo, yo no me he golpeado. ¿Qué es esto? Al otro día, ay, me duele la oreja. Unos dolores rarísimos en lugares rarísimos y que no obedecen a un golpe. Y que así como aparecen, desaparecen. ¿Puede ser o no? ¿Están diciéndome algo o no? Puede pasar, están diciendo probablemente en muchos casos que está faltando ejercicio, que hay que fortalecer la musculatura o que hay que prestar atención al sobrepeso o algunos factores. Pero mientras el dolor sea tolerable, este es un dolor que puede pasar si es ocasional y que podemos superarlo con determinadas terapias o rehabilitación o ejercicios. Pero cuando este dolor altera la calidad de vida, cuando este dolor es constante, persiste en el tiempo, empieza a causar ya una situación de estrés intrafamiliar en donde el familiar ya no sabe cómo tratar, claro, no logra ver una patología en su familiar, como en el caso que mencionabas. Sí. Pero sin embargo se queja constantemente, empieza a producirse un alejamiento intrafamiliar, empieza a acrecentarse la depresión en el paciente y el dolor se constituye en el centro de su vida y obviamente la limita y termina por causarle graves consecuencias. Claro, porque el dolor de alguna manera es un aviso, es un semáforo en rojo que te dice algo está pasando, hay una inflamación, hay una infección, o sea, te comienza a doler por aquí el vaso, qué sé yo, algo está pasando, algo sucede. Eso en el caso del dolor agudo, como lo decíamos, pero el dolor crónico ya tiene otras características. El dolor crónico ya no tiene esa cualidad de ser un aviso. Ya ni siquiera produce síntomas de taquicardia, palpitaciones, sudoración, ya no, el dolor crónico persiste en sí mismo y es él la enfermedad. ¿Es cierto que, no sé si venga o no la pregunta corazón, ¿es cierto que el corazón no duele? Bueno. Gente dice, no, el corazón no duele, no te preocupes, suelen decir así. De hecho, cuando hay el dolor es el signo claro, en el pecho suelen decir, pero que no es el corazón, que puede ser un reflejo de algo, no. No, en realidad cuando hay una obstrucción, es el corazón, es el que está sufriendo, está isquemiándose y se produce el dolor. ¿Existen los dolores reflejos? Es decir, tengo un problema, no sé, de apéndice y resulta que me duele la columna. Claro, esto es totalmente documentado que existen dolores que pueden reflejarse a otros sitios del organismo. Es cierto que si yo presiono, estoy recurriendo a todos mis mitos y verdades, a todo lo que nos decían las abuelas. Es cierto, por ejemplo, que el dolor de cabeza, te amarras un trapo en la cabeza y funciona, eso decían las abuelas. ¿Existe alguna razón lógica para eso? No. Bueno, podría remotamente haber una razón. Cuando nos golpeamos un dedo, nuestro primer instinto es acariciarlo, claro, ¿verdad? Y al hacerlo estamos haciendo un estímulo muy pequeño, pero que viaja muy rápido y puede entrar a nivel de la médula por un mecanismo de puerta de entrada, puede entrar primero y cerrar y disminuir la intensidad con que esos estímulos ingresan hacia el cerebro, que es donde se modula, claro, o se percibe el dolor. ¿Los huesos duelen? Todo puede dolernos. Hasta los huesos. Sí, porque a veces los chiquitos dicen, cuando están en crecimiento, dicen, sí, tengo dolores de crecimiento, dicen, suelen decir las criaturas, o suelen decir las abuelas que esos dolores son de crecimiento. ¿Es cierto? Sí, en realidad sí, los jóvenes pueden tener dolores relacionados con su crecimiento. Impresionante, ¿no? Con las cosas que uno aprende. Vamos a ir a un pequeño corte, regresamos enseguida, estamos con la doctora Jacqueline Macías, anestesióloga y especialista en terapia del dolor. No se mueva. Así es cierto. Hemopack les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número 1 es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Vengan, sigan. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número 2 es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. El día de hoy les voy a decir cómo solucionar una fuga de agua en la ducha. Bueno, procedemos a retirar la tapa de seguridad. Retiramos el tornillo y la tapa de seguridad. Una vez que retiramos todo eso con la llave, la procedemos a desenroscar. Va a salir un poco de agua nada más,
Una vez que la tenemos afuera vemos que está desgastado y listo. Una vez que la tenemos comprada y la cambiamos, la ponemos y volveremos a armar todo de nuevo. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionando correctamente. Con esto ahorraremos mucha plata en nuestras planillas de agua. Papa John's presenta ¿qué puedes decir si estás viendo el partido y no sabes nada de fútbol? Si ves el partido al lado de un fanático del fútbol, di esto para parecer inteligente. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. Deberíamos jugar 4-3-3. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. ¡Excelente! Y si eso no funciona, mejor hablemos de pizza. Mejores ingredientes, mejor pizza. Papa John's. Tener casa propia es el logro de tu vida y en el mejor lugar. Todos los ecuatorianos sí lo pueden hacer realidad. Tu Casa Pacífico, el crédito hipotecario con la tasa más baja del mercado, 4.5% para casas mayores a 27,000 hasta 70,000 dólares. Solo necesitas el 5% de entrada y te financiamos el 95% hasta 25 años plazo y hasta 6 meses de gracia. Banco del Pacífico, tu banco. Solicítalo ya. Continuamos aquí en Max TV Online, en Médico Online. Hoy nuestra Sandrita Grimaldi con nosotros, le vamos a dar la oreja cuando llegue. Pero nos acompaña la doctora Jacqueline Macías, como les mencionaba antes de irnos al corte, anestesióloga y especialista en terapia del dolor. Dolores los más comunes de la columna, de la rodilla. Háblame de eso, por favor. Sí, mi consulta mayoritaria tiene que ver con dolores lumbares, dolores a nivel de la columna y dolores articulares, especialmente rodilla y hombro. Pero existen una variedad enorme de dolores. Tienes toda razón. Por ejemplo, las neuralgias posherpéticas, que es un dolor terrible y muy difícil de manejar cuando se produce una infección por el virus del herpes zóster, que es en realidad el virus de la varicela, que está dormidito, y ante una situación de disminución de la inmunidad se produce un infiltrado en determinadas partes, torácico, lumbar, etcétera. Es una enfermedad muy dolorosa y puede condicionar, y es una de las que está relacionada con mayor índice de suicidios incluso, porque es tan fuerte el dolor. Entonces hay neuralgias posherpéticas, neuropatías diabéticas, tantas increíbles. Y en el caso de la columna, ¿cómo lo tratan ustedes en su clínica? Bueno, la columna tiene diversos pilares de tratamiento. Uno de ellos indudablemente tiene que ver con la terapia farmacológica, que generalmente ya el paciente ha ido al traumatólogo, ha recibido terapias farmacológicas y estas no han resultado, rehabilitación, etcétera. Ese es el primer bloque de tratamiento. Cuando esto no funciona, hay una serie de procedimientos o tratamientos que se pueden hacer desde el punto de vista intervencionista. Bloqueos especiales a nivel de determinados nervios, bloqueos en la columna, denervaciones, que se hacen mínimamente invasivos. Se hacen en quirófano, pero son mínimamente invasivos. Se hacen con radiofrecuencia mediante el uso de una aguja que llega, por ejemplo, a nivel del disco o del núcleo del disco intervertebral y disminuye el tamaño de las hernias. Casi como cuando le ponen la anestesia. Casi como eso, pero con el paciente en quirófano controlado, visualizándolo con una pantalla, con un aparato de rayos X para poder saber exactamente el sitio. ¿Y eso asegura cuánto tiempo sin dolor? Depende de la patología. Podría ser en el tratamiento de una hernia, podría ser que fuese lo único que el paciente necesita, o en el caso de artrosis o columnas muy lesionadas, podría ser que requieran tratamientos cada año, cada 2 años. Depende de cómo el paciente se cuide, cómo evolucione y cuál sea la patología de base. Y deberían ser las alternativas antes de tomar la decisión de una operación, ¿no? Absolutamente. Es muy complicado el tema de columna.
no siempre quedan bien. Lo mismo sucede con la rodilla. ¿Qué pasa con la rodilla? Bueno, en la actualidad está más que claro, y todos los especialistas traumatólogos lo recomiendan y lo reconocen, que la cirugía en todo este tipo de patologías es la última opción. Es decir, una vez que se agotaron todos los otros tratamientos y ante la incapacidad persistente, se debería pensar en una cirugía, ¿no? Con la rodilla pasa lo mismo. La cirugía de rodilla, en el caso de artrosis, generalmente tiene 3 escenarios. Es un poco costosa, es bastante difícil su recuperación y generalmente se produce en pacientes añosos, pacientes con comorbilidades, o sea, con otras patologías, otras enfermedades, hipertensión, obesidad. Entonces su recuperación o las posibilidades de recuperación son bastante difíciles. Así que la cirugía queda casi siempre por decisión del paciente y por indicación médica relegada a una última opción. ¿Pero se puede vivir toda la vida con una terapia del dolor para evitar la operación? Bueno, generalmente la terapia de dolor apunta a mejorar. En el caso, por ejemplo, de la artrosis, se usan diferentes métodos para tratarlo, pero el paciente debe hacer un cambio en su calidad de vida, ¿no? Debe bajar de peso, claro, debe mejorar la calidad del ejercicio o la forma como hace el ejercicio. El tipo de ejercicio, ¿no? El tipo de ejercicio. Estamos viendo algunas de las imágenes de la clínica, porque entiendo que ustedes trabajan en una clínica especializada. Cuéntame un poquito, doctora. Bueno, sí, nosotros tenemos la suerte de que ya vamos a cumplir 10 años de haber inaugurado la primera clínica de tratamiento del dolor fuera de cualquier centro hospitalario, es decir, es una clínica en sí orientada al tratamiento del dolor como existe en todos los países del mundo. Y esta clínica, si bien también es una clínica de cirugía ambulatoria, pero fundamentalmente se hace o está diseñada para todos los tipos de tratamientos de dolor. Tiene un quirófano totalmente implementado, qué bien, donde se pueden realizar todos estos tipos de procedimientos de los que hablábamos. Tiene una habitación para una internación si es que es necesaria, aunque generalmente son procedimientos ambulatorios, claro. En su mayoría, y tiene varios consultorios y diferentes especialistas que pueden, por ejemplo, cirujano vascular, por ejemplo, clínicos, por ejemplo, tiene nutricionista, psicólogos, etcétera. Es muy completo. O sea, para que todo vaya acompañado. Así es. Si el tema del dolor de tu rodilla es por un tema de sobrepeso, pues tienes la nutricionista, tienes al psicólogo, en fin, todo va de la mano, muy completo. Es un tratamiento integral del dolor, ese es el objetivo fundamental. Claro, me parece perfecto. ¿Dónde están ubicados? Nosotros estamos en la calle Novena Oeste, número 109, que corresponde o está frente a la sección Delta de la Clínica Kennedy del Policentro. En el segundo piso, nuestra clínica se llama Relief. Perfecto, perfecto. ¿Hay alguna dirección en redes para seguirlos? Sí, como Relief, con su nombre en Facebook o en Instagram. Correcto. Y bueno, nuestro teléfono es el 2395-393. Le agradezco montones, doctora Macías, de verdad que hemos disfrutado muchísimo su presencia aquí en Médico Online. Espero que ustedes también hayan despejado muchas inquietudes. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes.